Voces ancestrales, experiencias de la educación indígena en perspectiva crítica. Voces ancestrales, experiencias de la educación indígena y sus aportes para reimaginar la pedagogía contemporánea. Hola, mi nombre es Yesenia Ardila, estudiante de la Maestría en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy, desde el curso Pedagogías Críticas y Decoloniales, comparto con ustedes este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para comprender la educación en América Latina, las experiencias de la educación indígena y su importancia para repensar la pedagogía actual. Nos acercaremos a sus raíces históricas y a sus transformaciones, también a los desafíos que enfrentan en la actualidad. Este es un viaje que nos invita a reconocer la sabiduría ancestral y a cuestionar los modelos hegemónicos de educación impuestos desde la colonialidad. La historia de la educación indígena no es lineal. Es un territorio complejo, donde convergen saberes, luchas, resistencias y propuestas. Mientras la educación occidental, impuesta en la colonia, buscaba evangelizar, disciplinar y homogeneizar los pueblos originarios, han sostenido formas de aprendizaje basadas en la comunidad, el territorio, la oralidad, el equilibrio espiritual y el respeto por la vida. De ahí que surge una gran pregunta. ¿Cómo las experiencias históricas y actuales de la educación indígena permiten interpelar críticamente las dinámicas educativas contemporáneas en América Latina? Tendremos un contexto histórico. La educación de los pueblos indígenas ha sido atravesada por tres grandes momentos. El primero de ellos es la época precolonial. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios contaban con sistemas educativos propios. La educación ocurría en la comunidad. Había transmisión intergeneracional de saberes y prácticas. El aprendizaje era experiencial, vinculado al territorio y al trabajo colectivo. El segundo de ellos es el periodo colonial. Con la colonización, la educación se convirtió en un instrumento de control. Los misioneros impulsaron una educación evangelizadora. Se impuso el castellano como lengua dominante. Se deslegitimaron los conocimientos indígenas. Esta etapa representa lo que Aníbal Quijano llama colonialidad del saber, es decir, la imposición epistemológica que invalida los conocimientos no occidentales. El tercero de ellos es el periodo republicano y siglo XX. Los estados-nación consideraron la educación indígena como educación especial, buscando asimilación cultural. Se construyeron internados y escuelas rurales con currículos homogenizantes. La diversidad fue vista como atraso. Recién, a finales del siglo XX, empiezan procesos de interculturalidad crítica, reconociendo la necesidad de valorar los saberes indígenas. Un quinto aspecto, encontramos las experiencias contemporáneas de la educación indígena. Hoy encontramos en América Latina múltiples experiencias que desafían el modelo educativo tradicional. En primer plano, tenemos la educación propia en Colombia, denominada etnoeducación. Basada en la Ley 115 de 1994 y los procesos de autonomía de los pueblos indígenas, quienes defienden el derecho a educar desde la lengua, la espiritualidad y el territorio.
Se construyen proyectos educativos comunitarios, PEC. Se forman docentes indígenas con enfoque intercultural. En un segundo plano, tenemos el sistema de educación indígena intercultural en Bolivia. Ellos reconocen los pueblos originarios como sujetos educativos. Se promueve la descolonización del currículo. Los saberes comunitarios tienen estatus académico. La educación es bilingüe y territorializada. En un tercer espacio, tenemos la reivindicación de los saberes mapuche en Chile, la recuperación de la lengua mapuzungún, proyectos educativos autónomos, recuperación de prácticas espirituales, agrícolas y ceremoniales. En un cuarto plano, tenemos las escuelas zapatistas en México, quienes son un ejemplo emblemático de pedagogía crítica y decolonial. Cuentan con autonomía educativa, igualdad entre géneros, educación ligada al trabajo comunitario, el arte y la defensa del territorio. En un quinto espacio, tenemos la educación comunitaria en Centroamérica, particularmente entre pueblos maya y garífuna. Una educación vinculada a la cosmovisión y al resguardo del territorio. Proyectos comunitarios que revitalizan la lengua y la historia. Y llegando a un diálogo crítico, la pregunta es, ¿qué aportan estas experiencias a la educación actual? Aquí se ponen en diálogo la pedagogía crítica, la teoría decolonial y la experiencia indígena. Encontramos algunos aportes claves. La pedagogía situada. Aprender desde las realidades del territorio, no desde modelos descontextualizados. Una educación para la vida, no solo para el empleo. Se aprende a convivir, a cuidar, a crear en comunidad. La interculturalidad crítica, como lo llamaría Walsh en el 2009, cuestiona las jerarquías culturales y promueve relaciones horizontales. Decolonialidad. Reconoce epistemologías negadas y devuelve legitimidad a los saberes ancestrales. Pedagogía crítica freireana. Un diálogo, conciencia y transformación de la realidad. Relación con la naturaleza. La educación indígena introduce una perspectiva ecológica necesaria ante la crisis ambiental actual. Estas experiencias nos obligan a preguntarnos, ¿de qué sirve una educación desconectada del territorio de la comunidad y de los problemas reales? Para concluir, encontramos las experiencias de educación indígena, lejos de ser vestigios del pasado, representan posibilidades pedagógicas profundamente vigentes. Nos enseñan que la educación no debe reducirse a contenidos y estándares, sino a procesos comunitarios, éticos y territoriales que dignifiquen la vida. Además, permiten cuestionar las lógicas coloniales que aún atraviesan los sistemas educativos. Y para llevarnos a una reflexión final, educar desde la diversidad es educar para la justicia. La educación indígena no es solo un objeto de estudio, sino una invitación a reimaginar la escuela, la pedagogía y nuestra relación con el mundo. Muchas gracias a todos ustedes y espero todo esto haya sido muy claro y enriquecedor para que nuestro ejercicio dentro de la pedagogía nos lleve a repensarnos que la teoría decolonial debe pasar solo a ser teoría y tener una estructura pedagógica crítica que nos vincule verdaderamente a sistemas que trasciendan y queden en el sentir y el hacer de nuestros educandos. Muchas gracias y que tengan una linda tarde.